Hola a todos, yo soy el Mgamex. Iba de camino a mi casa y, al pasar por un callejón, me encontré con una persona vestida de fantasma. Le dije, buen disfraz, pero de repente se desvaneció. Así fue como me di cuenta de que era un fan de Super Hugo, esperando a que subiera un video. Y esa sería mi anécdota perturbadora siniestra de terror. ¿Y los créditos? Este video no era de anécdotas, ¿verdad? Así que, más que árboles de Navidad, calabazas. El Halloween es una festividad que ya todos conocemos, todo lo paranormal ahora está permitido. Así que no te asustes al ver una silueta maligna en la esquina de la calle, probablemente no sea nada, o en el peor de los casos, sea un campista. Y es que, relatar a detalle lo que es el Halloween, es tarea difícil, pues su origen es confuso. O tal vez sea culpa mía por no saber la palabra litúrgico. Pero no creo que a nadie le interese saber el origen de una festividad en donde fingimos gustar del pay de calabaza. Aunque los likes dicen más que las palabras, así que, si desean saber el origen del Halloween, solo denle el like o suscríbanse, o pueden también dar dislike y desuscribirse si quieren saber cómo hacer un pay de calabaza. Lo primero que se me venga a la cabeza. Pero no perdamos el tiempo, y hablemos de las actividades que la hacen ser quien es. 1. ¿Truco o trato? La pregunta que todo el mundo se ha hecho. ¿Dulce o trato? Es un momento en donde todo lo que has ganado en el año se pone a prueba. Porque no creas que los niños se conformarán con un dulce Tommy, no, será mejor que les des aquel preciado Snickers edición Halloween del año pasado. Tal vez en países norteamericanos suene a buena idea salir durante la noche disfrazado a pedir dulces a extraños. Pero claramente aquí suena a una mala idea. ¿Qué tal si de repente me encuentro a el Ayuwoki, o a un Skibidi Toilet allí afuera? Mejor que prohibirlo, deberían darle un bastón de caramelo que lanzan rayos láser, ¿no? 2. Disfraces. Disfrazarse es la acción de usar un disfraz, por lo que será mejor que escojas a algún personaje de cultura popular. Debo decir que ya no me sorprende ver gente disfrazada de esqueleto, lo que sí me sorprende es ver gente disfrazada de esqueleto en noviembre. Pero la verdad, es que algunos disfraces son genuinamente aterradores, tal vez por distintos motivos, pero me han ayudado a quedarme despierto aquellos días en los que necesito quedarme despierto. Aunque como decía, hay personas que a pesar de ya haber pasado Halloween, aún no se quitan el disfraz. Es como si simplemente fuese un estilo de vida, creo que se les llamaba de algún modo, furros creo que les decían, pero en fin, seguirá siendo un misterio. 3. Decoración. Telarañas, insectos y suciedad, básicamente, lo que necesitas para hacer una buena decoración de Halloween es hacer parecer tu casa como un Walmart. Y es que mucha gente lleva preparando su decoración de Halloween durante meses, no limpiando su casa. Y, tal vez, no sepan que se puede comprar todos esos adornos en un Walmart, pero más barato es. De cualquier modo, ¿han visto la cantidad de vídeos sobre cómo hacer una linterna de calabaza? Claro, si no lograste cortar la calabaza con el cuchillo, tal vez deberías tratar de cortar el cuchillo con la calabaza. Pero sí, me preocupa un tanto el saber qué pensarán las calabazas sobre todo esto. Tal vez alguien deba preguntarles. Señor Calabaza, ¿qué opina usted sobre el Halloween? Pues yo creo que es una festividad muy genial, siempre disfruto de hacer las linternas de calabaza con mi familia. Bueno, supongo que por algo el Halloween es un solo día. Pero les tengo un truco y trato para ustedes, y es que si comentan este emoji específicamente en este vídeo, podrán aparecer en el siguiente vídeo de este cuadrado tan funesto. Como estas personas, por ejemplo. Hacky Brack. Soy Nacho. Super Hugo. Carpincho Aburrido 2. Así que yo soy el Mgamex, y recuerden, cuando ofendes a alguien clava un clavo, valga la redundancia, en la pared. Cuando te disculpes, sácalo, verás que quedan agujeros en la pared. Toma eso, Super Hugo.